Vamos a ir con nuestro siguiente invitado, como ya lo habíamos saludado, el doctor Julio César Cueva, el emperador de la ley, del derecho, le vamos a decir por su nombre. Esperemos que ahí esté Oiga, Julio todavía, César. sí está, ¿no? No, sí, Porque aquí no, está, aquí está. es Solamente que que no no lo está vemos en ahorita pantalla. en cámara. Ya, ok, Yo creo que perfecto. lo del candado, lo de la barba, de la chivita, Lo lo inhibió. puso Pero es medio, un candado lo bicolor, inhibió. ya sabe, mi querido Duque, es un candado bicolor. Claro, Esa es pero creo que es una... natural. No, si yo no estoy diciendo que no lo sea, yo lo que estoy diciendo es que es bicolor. Muy bien. Claro, Vamos, así es, claro, claro. Usted no está diciendo, tiene toda la razón. claro, Julio así César, ¿cómo es. estás? Muy buenos días ya para entrar en materia. No sé si nos está escuchando Julio César, porque está ahí en línea, pero no Buen le vemos día. la... Ahí Buen está, día. ya. Perfecto. ¿Cómo estamos? Vamos a empezar las preguntas con el licenciado Alcides Montilla García para poder ir evacuando todos los el cuestionario que tenemos. Adelante, Alcidito. Doctor Cueva, buenos días. El tema eutanasia, muy complicado el tema, pero hay que discutirlo y debatirlo en el país porque se trata de un tema no solamente médico, también religioso, también legal y muchísimos otros elementos más. Y en la radio. No. No, Julio ¿Me César, está parece que escuchando, doctor? ahí está, ahí está. Y Ahí ahora creo sí. que regresamos. Bueno, decía del tema de la eutanasia, ¿verdad? ¿Qué opinión tiene usted? ¿Está de acuerdo? ¿No Buen está de acuerdo? día, mente. Mil disculpas, estoy justo entre la transición De de la que hay luz, luz y no hay luz. de los apagones. Le tocó. Uy, le tocó al doctor Julio César Cueva. Alcides, si eres tan amable, me repites, te escuché entrecortado. Sí, Mil le disculpas, es que decía estoy justo que, acá en la transición entre tener luz y no tener luz. doctor, el tema de la eutanasia, ¿verdad? Esta muerte asistida que se llama, ¿verdad? Por la propuesta que ha hecho una persona en Quito, ¿no? De apellido Roldán, Paola Paola. Roldán, ¿verdad? A través Sí. de 3 abogados que han planteado a la Corte Constitucional una especie como de reforma al COIP en este tema de la eutanasia. Es un tema que complica la situación porque tiene que ver con la ley, tiene que ver con la medicina, tiene que ver con la religión, tiene que ver con aspectos enteramente humanos y sobre todo porque la gente no conoce a profundidad temas como este, hay que debatirlo si es que se quiere aprobar la eutanasia. ¿Cuál es su concepto de este tema, doctor? Gracias. ¿Me escuchas bien, Alcides? Para Sí, poder sí, Sí, en continuar. Sí. este ¿Sí me momento escuchas? sí. correcto, doctor. Sí, doctor. ¿Me escuchó la pregunta o se la repito otra vez? Te escuché, Alcides, que me decías del tema de la eutanasia, ¿verdad? Claro, Sí, claro, su Correcto. así opinión, es. claro. Ya, mira, yo creo que la Corte Constitucional, al igual que en otras legislaciones, va a dar paso a la eutanasia. La gente lo siguiente, porque entiendo que hay gente a favor y obviamente hay gente en contra. La eutanasia no es otra cosa que permitirle a una persona morir de manera asistida, pero sobre todo morir con dignidad. ¿Okay? ¿Por qué digo de manera asistida? Porque para poder aplicar la eutanasia van a haber ciertos requisitos. El primero es que la persona tenga y sufra de una enfermedad que le genere, primero que pueda ser degenerativa, que no es una enfermedad de la cual se va a recuperar, es decir, no hay recuperación. Así es. De hecho, su situación médica se va a agravar y además le genera mucho dolor, generalmente. Entonces, son requisitos médicos que van a tener que cumplirse. Además, van a tener que probablemente hacer una evaluación psiquiátrico-psicológica al paciente para determinar que el consentimiento informado que va a tener que firmarle a los médicos previo a la eutanasia lo hace en una situación de suficiente conciencia de qué es lo que está pidiendo, porque tú comprenderás que alguien que esté en una situación médico, pues que cada vez se agrava, se sume en una depresión, lo cual es normal, y puede que en un momento dado esté pidiendo algo que realmente no procede, ¿verdad? O no es enteramente consciente de lo que está pidiendo, porque obviamente pues, el proceso de la eutanasia es irreversible. La gente tiene que comprender que nuestra constitución garantiza la vida digna, ¿ok? Y parte de la vida es la muerte.
De hecho, la conclusión de la vida es la muerte. Si la Constitución garantiza la vida digna, es lógico que garantice una muerte digna, ¿verdad? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué lo digo? Porque a veces los familiares queremos tener a nuestro ser querido más tiempo, pero no nos ponemos en el zapato de esta persona que está sufriendo, que está cada vez se deteriora más, ¿verdad? Entonces, es un paso muy importante para quien lo pide, porque lo tiene que pedir el paciente, no la familia. Y la familia tiene que entender que hay un momento en que el sufrimiento y los dolores ya son indecibles, por así mencionarlo, y que esta persona realmente quiere ya dejar de sufrir. Básicamente es eso. Yo creo que la Corte Constitucional, más o menos entendiendo cómo se ha venido desarrollando su jurisprudencia a lo largo de estos años, va a dar paso a la eutanasia. Lo que tiene que estar es debidamente reglada para que no se dé ningún tipo de abuso, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo? Pues también a veces pasa, es duro decir esto, pero a veces pasa por la familia, que quiere convencer a la persona porque se están peleando la herencia, porque ya están viendo la cuenta de la clínica que ya se vuelve impagable, y entonces poco más van a querer convencer al familiar de que, ¿sabes qué? Ya, ¿verdad? Es duro decirlo, es probablemente increíble pensar en una cosa así, pero créanme que esas cosas pasan. Entonces debe de estar bien reglado para asegurarnos de que las condiciones médico-sanitarias del paciente son las que realmente justifican una eutanasia, que el paciente lo hace de manera libre y voluntaria y no presionado o coercionado de ninguna otra manera, y que además lo hace completamente consciente de qué es lo que está pidiendo. Porque al final del camino la eutanasia lo que hace es proteger a quienes asisten al paciente en la muerte. Porque, ojo, no es lo mismo la eutanasia que el suicidio, porque el suicidio no requiere legislación, porque ¿a quién van a procesar si la persona se quita la vida? A nadie. La eutanasia realmente lo que hace es permitir que un tercero intervenga para facilitar la muerte de esta persona, sin que ese tercero tenga una consecuencia jurídica, entiéndase, una pena por haber matado a alguien, que básicamente eso es lo que va a pasar. Este tema, en vista de la situación de la demandante Paola Roldán, que realmente está en una situación muy crítica, ¿verdad? Es que se demanda de la Corte que se aligere el pronunciamiento. La Corte ya nombró al doctor Enrique Herrería como juez ponente, el que elabore la ponencia para que sea finalmente votada en la Corte Constitucional, ¿verdad? Ahí hay que determinar muchos filtros. Uno de ellos es el que usted anota, que cualquiera no puede demandar, ¿verdad? Porque pueden haber intereses ocultos, no puede demandar una amnistía. Pero mire, ya inclusive hay algunas personas que han anunciado que van a presentar los amicus curiae en el momento en que el doctor Herrería empieza a recibir las manifestaciones de distintos grupos respecto a este tema, ¿no? Hay una que se llama la doctora, aquí la tengo, Victoria Piedra, que es parte de un estudio jurídico. Ella dice, su perspectiva es distinta, no sostiene que existe el derecho a morir dignamente, sino el derecho a renunciar a la vida si es que esta no es digna. Es otro elemento a discutir, doctor, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es el resultado de las dos posturas? La muerte. Claro. Sí. O sea, que aquí hay que ser objetivos, no que sí que lo que pasa. No, a ver, ¿cuál es el resultado de las dos posturas? ¿Renunciar a la vida digna o pedir una muerte digna? Al final del camino, ¿cuál es el resultado? La muerte. La muerte. Y ya hay algunos amigos que se han presentado. Conozco que por lo menos los que se han presentado son todos a favor. No sé si hay alguno en contra. La Corte ha hecho bastante realmente, porque normalmente según el reglamento de la Corte, la regla es tramitar las causas según el orden cronológico en que lleguen. Salvo, y hay una excepción en el mismo reglamento que establece que en caso de que sea un caso novedoso, urgente, muy importante, de interés público, la Corte puede saltarse el orden cronológico y tramitar la causa de manera inmediata. Y entiendo que si ya hay un juez ponente, eso es exactamente lo que ha hecho la Corte. Es decir, la Corte ha actuado con celeridad. Ahora, ustedes comprenderán que este es un tema bastante delicado, que hay que arreglarlo lo suficiente, porque como no hay una norma, la Corte prácticamente lo que va a crear es una norma en la sentencia. Oiga, tiene que tomar todos estos aspectos y tiene que estudiar. La ley se hará después, pero la ley se hará después, porque si esperamos a la ley, tenemos que esperar a la asamblea, que se pongan de acuerdo, que se repartan los puestos y que ahí voten. Y que pase por el Ejecutivo. Entonces, lo que va a hacer la Corte básicamente es una especie de reglamento a través de la sentencia
que va a suplir la ley, o por así decirlo, una ley jurisprudencial, si lo quieren llamar así, ¿ver? Que va a servir, ¿verdad?, para que sea aplicada mientras el legislador hace la ley. Y el legislador, al hacer la ley, va a tener que observar los parámetros establecidos en la Corte. Ahora, ustedes comprenderán que hacer una sentencia de estas requiere de estudiar jurisprudencia, requiere de estudiar doctrina, requiere de estudiar las normas de otros países, requiere de información médica, ¿verdad? O sea, es un tema, no es un tema de dos, 3 días. Entonces, con todo eso, más la opinión de los amigos, porque los amigos, ¿qué significa amicus curiae? Son los amigos, se significa amigos de la Corte. Son las personas que no necesariamente tienen un interés por una de las partes en litigio, sino que normalmente son los que coadyuvan al juez para que tome una mejor decisión. Por ejemplo, si este fuera un tema ambiental, a las finales vienen los de Greenpeace y mandan un amicus curiae, ¿verdad? Para coadyuvar al juez, claro, para coadyuvar al juez, para ayudarlo con experiencia que ellos tienen, con conocimiento que ellos tienen, que el juez no tiene, para ayudarlo a tomar la mejor decisión. Entonces, los amicus son muy útiles cuando sirven para eso, para darle al juez información que él no tiene, que le va a servir para hacer una mejor sentencia. Entonces, puede decir que la Corte se tome 2 semanas, 3 semanas, un mes. Yo entiendo, para quien está esperando el resultado, que es Paola, entiendo ese es su nombre, Claro, cada Paola. día, cada hora es más difícil. Es evidente que así es, pero la Corte, pero hay que tomar en cuenta que esta sentencia no es para ella. Ella abre una gran puerta, es para Hay los como que vengan después de 320 ella también. personas en ese estado. Exactamente, exactamente. Entonces hay que tomar las previsiones del caso y hacerlo bien para proteger al paciente. ¿Por qué? Les repito, aunque a ustedes les parezca mentira, la gente a veces quiere recurrir a esto para sacarse de una la planilla de la clínica o ya de una vez cobrar la herencia. Aunque a ustedes les parezca mentira, estas cosas pasan. Entonces la Corte tiene que tomar todas las previsiones para que esto no pase, para que el filtro sea un filtro estrictamente técnico, en donde el médico garantice, certifique que la situación del paciente es incurable, irreversible, dolorosa, que no pasa por, ojo, no va a pasar nunca, no debe pasar nunca por una consideración de naturaleza económica, jamás. Eso la Corte nunca lo va a avalar, tengan ustedes la certeza de eso. La Corte nunca le va a decir, bueno, pídale eutanasia si ya no puede pagar la cuenta. Eso no va a pasar. Las 9:52 más, preguntas con Juan Carlos Sánchez. Sí, gracias. Julio César, en esa misma Juan Carlos, línea. qué gusto. Gracias, igualmente, Julio César, como siempre. Hay un tema religioso, ¿no? Obviamente que somos un país en donde la gran mayoría de los ciudadanos ecuatorianos son o somos católicos, cristianos, y bueno, en general esa es la gran mayoría. Entonces, hay una línea ahí que obviamente pues muchas personas que son creyentes pues piensan que la eutanasia pues no cabe porque la religión católica habla o los cristianos dicen que pues obviamente la vida de uno realmente la tiene solamente, está en manos de Dios, ¿no? Yo, por ejemplo, favorezco la idea de la eutanasia definitivamente. Quiero darte un dato. Tengo una tía mía muy querida, hermana de mi papá, que vive en Zúrich, y hablando con ella hace un par de meses, y no de este tema, pero salió casualmente en nuestra conversación y me dijo, tú sabes, me dijo Juan Carlos, ¿cuál es el primer rubro de turismo, entre comillas, acá en Suiza? Y es casualmente la eutanasia, porque allá está permitida, al igual que en España. Entonces... está permitida para extranjeros, Juan Carlos. Sí, para extranjeros. Claro. Sí, así es, Noemí. Entonces, el tema es que, sí, por eso lo del turismo, claro, casualmente decía por eso. Entonces, ¿cómo navegar por esas aguas en donde la religión, las creencias religiosas, Julio César, obviamente tienen una fuerza tremenda, ¿no? Y la gente, pues obviamente, se aferra a esa idea porque así lo dice la religión, y cuando, digamos, pues aquí hay efectivamente una posibilidad, ¿no? De que la persona pueda tener una muerte digna, como tú bien explicabas, ante una situación de salud que es totalmente, pues, irreversible. ¿Cómo ves tú esa situación, Julio César, frente a lo que tiene ahora en sus manos el juez constitucional Enrique Herrería?
Yo no creo que haya que navegar por ninguna agua, Juan Carlos, discúlpame, Ya, porque el Estado ecuatoriano es un Estado laico. claro, así Y es. entre el derecho y la Oh, vinculación. De Claro. hecho, yo te recuerdo que hay una sentencia en donde también la religión se quiso intrometer, eh, que fue el tema del aborto por del violación, aborto, en así donde se es. decía, entonces ya la corte ya se pronunció al respecto y la religión no tocó pito ahí, como se dice vulgarmente, y la sentencia salió porque salió, por una razón muy sencilla. En el caso del aborto por violación, la mujer que quiere abortar con violación o sin violación, aborta con o sin ley. ¿Ya? Y aquí lo que Ah, tú vas a promover probablemente es que la persona que tenga un sufrimiento en el momento en que tenga la capacidad de suicidarse, se va a suicidar. Entonces, que se claro. quiere morir, se va a morir con o sin eutanasia. Lo que le estamos Ah, garantizando con la Sí, sí. eutanasia es una muerte digna, debidamente asistida y sin dolor, como en el caso de la violación. Le estamos permitiendo a la mujer que lo haga en una clínica con las debidas seguridades sanitarias y no en una clínica clandestina donde probablemente se muere por una infección generalizada. Entonces aquí va a pasar exactamente lo mismo. Yo entiendo que hay personas que por su religión dicen no, que Dios es el que da la vida y Dios es el que quita la vida. Sí, pero es que no han estado en esa cama, pues en esa clínica. Entonces te firmo una cosa, te la firmo, que el más religioso que sufra lo que sufren estas personas, a la primera pide que le den eutanasia. Porque hay que estar en los zapatos del que sufre pues todos los días. Porque los dolores son indecibles, el saber que uno cada vez le es más difícil respirar, que le es cada vez más difícil hablar, que todo es cada vez más difícil. Y el dolor también de los familiares, pero también del paciente, cómo ve a sus familiares sufrir y lo que él mismo sufre en cuerpo y alma, pues, porque se sufre de manera integral. El ver que cada vez es peor. Entonces, quien no ha vivido eso, quien no ha sufrido eso, no lo va a entender. Entonces, y porque además déjame decirte una cosa, esto puede no necesariamente ser consecuencia de una enfermedad, puede ser consecuencia de un accidente, es decir, todos estamos sujetos a que nos pueda pasar esto. Entonces, solo quien lo ha vivido o lo ha tenido de cerca puede entender lo que realmente sufren estas personas. Esto no es un tema religioso, por último te lo voy a sentenciar así de fácil. En el peor de los casos, si yo soy el que pide la eutanasia, yo soy el que se va a morir, ¿verdad? Entonces yo soy el que le va a rendir cuentas a Dios una vez que yo haya muerto. Ese es problema mío. ¿Okay? Pero no puede venir la religión a decirme, no, que porque yo la vida. Bueno, yo voy a tomar la vida como y mi muerte como yo creo que es conveniente porque yo ya no puedo sufrir más, ¿verdad? Esto no es un tema estoico ni que pienso que me van a canonizar, ni mucho menos. Y por último, una vez muerto, yo le voy a rendir cuentas a Dios. ¿Cuál es el problema? Y además hay otro punto. ¿Y si yo no soy católico? Si yo soy musulmán, si yo soy judío, ya, ¿qué tiene que ver la religión aquí? No tiene absolutamente nada que ver. La Corte hizo muy bien en no tomar en cuenta eso para la sentencia de aborto por violación y estoy seguro que aquí tampoco lo va a tomar en cuenta. Las 10 de la mañana, a ver, 9 de la mañana con 58 minutos, 9 con 58, las preguntas de la ingeniera Noemí Ceballos. Solo añadir que hemos traído, porque aquí está un especialista en dulces, un especialista en chocolates. Mi hija Claudia, mi segunda hija, estuvo en Estados Unidos y le dije, ¿sabe qué? Tráigame unos chocolates porque tenemos aquí a un realmente conocido del tema dulces. La semana pasada no estuvo el día de las guaguas de pan, ¿no? no. No, se fue. O no vino ese día. O sea, no se fue. Entonces, bueno, vamos a dejar aquí. Hay 1, Gracias. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a ver cuánto duran. No, El maratón. al doctor Cueva. Sí. Que le estamos debiendo un kit de café Café conquistador. Pues, Es que no ha venido. no ha venido. Mira lo que se está perdiendo, doctor. Venga, Tenemos el kit de café conquistador, la tacita, el jarrón y la fundita de café conquistador. conquistador. Y Oye, la yo, me, fundita. yo me pregunto si la barba del doctor del nuestro querido doctor Cueva va a ser tan larga como la de David Letterman. Ah, sí. La tiene larguísima. Larguísimo. No creo que tanto, pero por ahí va. La barba de biker. Noemí. Noemí, De chico malo. Barba de chico malo. Malo de la pierna, malo de la rodilla, malo de la columna. De chico malo. Muchísimas gracias, Alcides. Noemí, buen día. Doctor, buen día, buen día. ¿Cómo te va? Entiendo yo que en la sentencia lo que se pide de una u otra manera es declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 144 del COIP.
entendiéndose como tal que es que las personas que ayuden o que asistan digamos, a la muerte de un tercero no se vean juzgados el día de mañana, ¿no? Que ese es el punto. Sí. Y luego también se dispone que, bueno, que el Ministerio de Salud sea el ente rector, etcétera, etcétera. Hace días conversábamos, entiendo yo, con uno de los abogados que está patrocinando esta demanda. Farid Simon. Exactamente, Farid Simon, y él, y ahí ya hacíamos referencia que en Colombia, si no me equivoco en el año, se declara, se despenaliza en el 92 o Marta 97. Sepúlveda. Sí, en el 92, me parece que Y en Perú también con Ana Estrada. en Perú no está arreglado, él comentaba, y efectivamente, ya pero está efectivo digamos, una- sí, hay un caso. Pero que hacía referencia que luego de haber despenalizado, que en Colombia recién fue aplicado en el 2006, por varias cosas, como mencionaba Juan Carlos, por temas de movimientos, etcétera. Eh, Siendo realistas y honestos, más allá que ya se ha nombrado a un juez para el caso, ¿cuánto tiempo pudiera tomar la Corte en pronunciarse? Porque, como usted lo decía, y yo concuerdo con usted, esto no es un caso solamente de Paola, es la declaratoria de constitucionalidad de un artículo que nos aplica a todos los ecuatorianos y que evidentemente se tienen que tomar las medidas y ver jurisprudencia de otros países. Son alrededor de 8 o 9 países los que nada más tienen aprobado o despenalizada la eutanasia, alrededor aproximadamente. Em, ¿Cuánto tiempo usted cree que se tomaría la Corte en pronunciarse? Mira, es difícil decir porque depende de cuánto es el volumen de información que recaben los asesores del juez y qué tan rápido ellos puedan elaborar un borrador de sentencia, porque el juez Herrería lo que va a hacer es un borrador de sentencia que va a ser puesto a consideración de los restantes 8 jueces, y una vez que cada uno lo revise, tiene que hacer o poner su ok a la sentencia o hacer una redacción alternativa para poner en consideración del Pleno. Después el Pleno lo va a votar. Yo te diría que yo estimo que no menos de un mes, Como porque no es mínimo. como te digo, claro, creo yo, más o menos, pues porque, como te digo, tienen que reunir la información, tienen que tabular la información, tienen que hacer la sentencia, o sea, y pasársela a los otros jueces, reunirse, votar. O sea, no es tan sencillo, sobre todo porque el tema es un tema bastante complejo y porque básicamente ellos van a hacer la ley vía jurisprudencia que se va a aplicar en todos los casos. Entonces tienen que andar con pies de plomo para que no vayan a haber falencias en la aplicación de la ley. Ahora, ¿qué pasa si lo que están despenalizando o condicionando la interpretación de una norma del Código Orgánico Integral Penal? ¿Qué pasa si alguien dice hoy, no, yo la voy a asistir a esta señora porque yo soy médico, es mi familiar y yo lamento mucho, y la persona lo hace? Lo van a procesar. Pero ojo, si sale la norma, si se reforma esta norma, ¿verdad? A través de la jurisprudencia de la Corte, ¿verdad? Si se reforma esta norma a través de la jurisprudencia de la Corte, por el principio de irretroactividad de la ley más benigna en materia penal, ese proceso se cae. Ok. Ese Ya, o sea, proceso se cae. ¿Por qué? Porque la conducta que yo cometí y que era delito cuando yo la cometí, si deja de ser delito, ya no me pueden procesar. claro, no tendría sentido que juzgue por algo que en la actualidad no lo es. Que ya no es delito. ¿Okay? Sí, pero en todo caso, creo que todo el mundo se va a asegurar esperar que salga la sentencia, porque ¿qué pasa si no sale como se espera? Pero yo honestamente creo que si ya hubo el aborto por violación, en donde también se metió la religión, en donde también estaba involucrado el derecho a la vida, solo que este caso era el derecho a la vida del que no había nacido, creo que la Corte, si se va a mantener en esa línea, que no he visto que la cambie y no creo que la vaya a cambiar, creo que la sentencia favorable a la eutanasia es cosa de tiempo nada más. Y ojalá Ok. que sea en poco tiempo, porque para quienes están sufriendo, cada minuto, aquí ni siquiera hablemos de horas, peor de días, cada Sí, minuto sí, es sí. más doloroso. De acuerdo. Eso. Solamente para tener una idea, no sé si lo tiene en mente, ¿cuánto tiempo más o menos tomó lo del aborto en que se pronuncie la Corte? No lo recuerdo, pero no fue un mes, fue muchísimo Ah, más. muchísimo más Justamente tiempo. por, claro, mucho Por más culpa de tiempo la chimenea. porque Se retrasó. acuérdense que el tema del aborto por violación se viene discutiendo desde la época de Correa, pues, Claro. Claro, cuando claro. iban a hacer, claro. Entonces, y se demoró porque por los amicus, se demoró porque hubo cambio de jueces, se demoró por muchísimas razones. Pues no fue ni un mes, es más, yo creería que se demoró muchísimo, Sí. porque probablemente hasta un año puede ser. Acá te digo un mes y yo quisiera que fuera menos porque yo me imagino lo que deben estar sufriendo estas personas. Claro, Pero así. Claro. las cosas tienen que hacerse bien porque detrás de Paola hay muchas otras personas más. Y además, ojo,
también algo que no se ha dicho, hay que proteger a estos pacientes, más allá del dolor que sienten, repito, porque a veces pueden haber intereses de la familia que no están vinculados a lo que realmente es la eutanasia. Y eso pasa aunque parezca mentira. Creo que ese es el punto delicado también, porque el tema es que siempre hay una causa, una buena causa detrás, por llamarlo en este caso la eutanasia, el aborto, pero que luego se empieza a desvirtuar la causa inicial y empiezan, digamos, a converger intereses ya propios que no necesariamente, o sea, se desvían de la causa inicial, ¿no? Y que puede haber, no quiero decir una palabra mal, pero hasta echa la ley, echa la trampa y negociados e intereses ya de terceros que no necesariamente es con el objetivo inicial por el cual se luchó esa o se puso esta demanda, ¿no? Sí, claro, pero a ver, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si la persona que está pidiendo, primero la eutanasia la pide el paciente, no la pide el familiar. De Si el acuerdo. paciente tiene capacidad de decidir, porque más allá de que, en el caso de Paola, más allá de que sufre todo, está consciente, ¿verdad? Si el paciente tiene capacidad de decidir, él decide, no decide la familia. Dos, eso significa que el paciente tiene que firmar un consentimiento informado. Ningún médico en el mundo le va a practicar ni siquiera un apendicitis, le va a meter manos, algo que sea una emergencia, si no hay un consentimiento informado de por medio. Que significa dos cosas: que yo consiento en el procedimiento, en este caso la eutanasia, después de haber sido debidamente informado de los pros, los contras, etcétera, 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 etcétera. Entonces, después que me informan de todo eso y de que yo tengo la oportunidad de preguntarle al médico todo lo que yo quiero y todo, salir de todas mis dudas, yo firmo porque ya, y consiento porque ya fui debidamente informado. Primero. Segundo, el médico tiene que, y para eso va a intervenir el Ministerio de Salud, va a crear un protocolo donde el médico va a tener que cumplir y con juramento va a tener que declarar cuál es la situación médica del paciente, adjuntar la historia clínica, que podría ser revisada por los peritos o por las personas del Ministerio de Salud. Entonces se tendrá que verificar qué enfermedad tiene. Ya hoy por hoy casi que creo que todas las enfermedades son conocidas. Entonces ya con saber qué enfermedad tiene y viendo los exámenes van a saber que en efecto esa enfermedad es real y van a saber que realmente esa enfermedad es negativa, es dolorosa, es irreversible. Prácticamente esa parte va a estar resuelta. Si mañana o más tarde se descubre que el médico mintió, que la enfermedad no existía, que engañaron al paciente, que le falsificaron la firma, todas esas personas no se van a poder proteger con la ley. No tiene que tenerlo claro, ninguno se va a proteger con la ley. Entonces, claro, el primer punto es el consentimiento informado, después que los médicos garanticen y certifiquen que en efecto se trata de una enfermedad que no se va a mejorar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y de ahí vendrá el procedimiento previa autorización de las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. O sea, que tampoco es que usted dice, venga, inyécteme que ya me quiero ir. No, no va a ser así tampoco. De acuerdo. Muy bien, doctor Cueva, el tiempo se nos vino encima, lamentablemente. Yo quiero, Julio César, solamente trasladarte una inquietud para entenderlo de una mejor manera. Ayer tuvimos al doctor Fernando Yávar y no alcanzamos a preguntarle sobre esto, y es esta solicitud del presidente electo, Daniel Noboa, por unas declaraciones de Luisa González. No es, pues, es una querella todavía, me parece que es algo, como ustedes dicen, algo preliminar, ¿no? Sí, es preprocesal. Es preprocesal. ¿Qué se trata lo que están pidiendo? A ver, esta diligencia que ha pedido el presidente electo es para preservar la evidencia, ¿okay? Porque si el presidente o cualquier persona espera que se inicie el proceso y se abra la etapa de prueba, las evidencias a veces desaparecen. ¿Okay? Yo puedo borrar lo que está en el YouTube, yo puedo borrar lo que está en el Twitter, o sea, puedo desaparecer la cuenta, puedo hacer muchas cosas. Entonces, lo que él está pidiendo es que se preserve esta evidencia, se la conserve esta evidencia. Te lo pongo más fácil, es como que en una escena de un crimen hay sangre, hay casquillos de bala, entonces tú dices, vayan inmediatamente a tomar la fotografía, a sacar las muestras de la sangre, a ver de quién se trata, a recoger los casquillos, antes de que pase por ahí Urbaceo y limpie todo y borre la evidencia. Es exactamente lo mismo aquí. Antes de que desaparezca el internet, antes que no haya forma de acceder a esto, por favor, presérvenlo. Que esté ahí. Que son las declaraciones. Preservar que la son las evidencia. declaraciones. Sí, señor, preservar la evidencia. Luisa González es un medio de comunicación, esa es la evidencia, doctor. Sí, entonces lo que van a tener que hacer es una pericia que determine que en efecto se trata de ella, porque se ve la cara de ella, que en efecto es la voz de ella, que eso no está editado, que eso no está cortado, que eso en efecto consta exactamente, consta en el mundo virtual, que en efecto la IP de donde es,
O sea, todo eso que permita que esa evidencia tenga valor probatorio si el presidente electo decide mañana iniciar una querella contra ella por haberle imputado falsamente el delito de evasión tributaria y otros delitos más. Ok, o sea que hasta mientras ya tienen eso, pueden tomar una decisión de si siguen o no siguen. En todo caso, ya queda esa prueba. Digamos. Claro, porque ¿qué pasa si el perito dice, sí, ya me constituí, pero ya lo bajaron del internet, ya no está, Claro. ya no tengo cómo localizarlo, entonces ya no tienes prueba, ¿qué vas a hacer sin prueba? No, también puede pasar, de hecho se hace justamente para evitar que eso pase, ¿no? Claro. Muy bien, Bueno. queremos agradecerle, nos deja mucho más claro el tema. Julio César, un abrazo. Un abrazo a todos ustedes, Muchísimas cuídense, gracias. gracias. Buen Muy día. gentil por el Hasta ahora, tiempo. buen día. Que vaya bien, doctor. Gracias a ustedes. Y la próxima Chao, chao. la esperamos acá en la radio, ¿ah? No se olvide. Guárdame ese kit, no te lo vas a estar llevando. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Chocolates no hay, pero Chocolates ya se acabaron, eso sí no podemos guardar. No, ya, Sí. del chocolate ya perdí la esperanza, pero Ya en todo está caso guardado del acá, kit lo del tiene guardado conquistador en me lo el guardo. estómago. Aquí están, vean. Ponle mi, mira, De hecho, ponle la mi nombre y fundita, los abajo. papeles. Vamos a Sí, ponerlo y en abajo orden. ponle, sí, para abajo ponle veneno para que nadie lo toque.